Buenas tardes, esto es La Mula Televisión. Estamos aquí en un enlace exclusivo con Álvaro Vargas Llosa, que se encuentra en Washington, para conversar sobre el flamante gabinete presidido por Óscar Valdés, un militar en retiro y empresario. Buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tal, ¿Qué te Paola? parece el gabinete que juramentó ayer por la noche? Bien, me parece que va a corregir algunos de los defectos, digamos, o deficiencias del gabinete anterior. Creo que está mucho más cohesionado. Es un solo gabinete y no dos o tres, como realmente era el gabinete anterior, que resumía, en cierta forma, la complejidad de lo que fue el triunfo de Ollanta Humala, ¿no? Digo complejidad porque había ahí corrientes y sensibilidades muy distintas y, en cierta forma, hasta contradictorias. Y todo eso se reflejaba en un gabinete que no terminaba de funcionar como un solo gabinete, sino que representaba a muchas corrientes que a su vez respondían a grupos o líderes que no necesariamente eran los del propio gobierno. Entonces, lógicamente, eso tenía que terminar como terminó, emitiendo una cierta señal, digamos, de pues desorden, caos, ¿no? En cambio, ahora hay un solo gabinete que responde al presidente, y tengo la impresión de que la elección del primer ministro tiene mucho que ver con eso, ¿no? Porque da la impresión de que en los últimos meses o las últimas semanas, el que es ahora primer ministro fue en cierta forma la persona en la que el presidente vio una mayor capacidad para transmitir sus decisiones. Porque había muchas otras personas que, desde luego, con sus muchos méritos y con las mejores intenciones, no necesariamente tenían la capacidad para ejecutar sus decisiones. Yo creo que esta es probablemente la razón fundamental por la cual ha escogido al señor Valdés como primer ministro. ¿Tú dirías que el conflicto social en Cajamarca hizo, digamos, renunció a Salomón Lerner y nos dio un premier de facto en Óscar Valdés? A ver, digamos, dicho así, parecería que había una cierta deliberación o que había un cierto designio. Yo creo que estas cosas nunca ocurren por designio o deliberación. Las circunstancias las van, digamos, forzando incluso de un modo impremeditado. Pero sí, evidentemente, en la medida en que la negociación fracasó, por lo menos fracasó en esa etapa, yo tengo la esperanza de que haya una negociación a partir de ahora de otra índole, y en la medida en que evidentemente el anterior primer ministro se había jugado por una cierta fórmula y no había logrado tener eco con esa fórmula, su fuerza política se fue debilitando. En la medida en que se fue creando ese vacío, y ya sabemos que en política no hay vacíos, porque los vacíos siempre se llenan, tenían que surgir otras figuras, muy probablemente del interior del propio gabinete, para cobrar más fuerza. Y da la impresión de que en esa crisis, efectivamente, el entonces ministro del Interior, que fue quien ejecutó, digamos, con mayor celeridad y claridad las instrucciones del presidente, fue cobrando mucha mayor relevancia. No solamente porque, digamos, fue la persona que tuvo que aplicar el estado de emergencia. Yo creo que va mucho más allá de eso. Fue la persona que le dio al presidente la sensación de que tenía la mayor capacidad en esa circunstancia difícil y de cierta forma dramática, de darle coherencia a un gabinete que estaba emitiendo señales de cierta incoherencia, porque había una contradicción que ya era muy pública, ¿no? Entonces, sí, la crisis permitió, digamos, poner en valor ciertas capacidades de liderazgo y en cierta forma desmejorar algunas otras, independientemente de los méritos que tiene Xiomi Lerner, que son muchos y además que a mí me constan porque lo conozco relativamente bien. ¿Qué virtudes y qué defectos tuvo Xiomi Lerner en estos 4 meses de primer ministro? Mira, el problema básico creo que fue que el ideal, que era reunir, digamos, a todas las sangres desde el punto de vista, si quieres, político, ideológico, en ese gabinete, no tuvo un reflejo en la capacidad de ejecución. Y esto en política siempre es grave, Paola. Es decir, el ideal en política solo es, digamos, deseable en la medida en que es ejecutable. Si tú no puedes ejecutar un ideal, ese ideal puede terminar convirtiéndose en su propia negación. ¿Qué es lo que pasó? La idea de tener a gente de muy distinta, digamos, sensibilidad o procedencia política
fue una idea que se fue en cierta forma devaluando en la medida en que no era posible compaginarlos a todos, y lo que había era contradicción, finalmente algunas pugnas también. Entonces, evidentemente, Lerner no tuvo, digamos, la capacidad para ejecutar de una manera eficiente una idea que era, desde luego, magnífica. Dicho esto, también hay que reconocerle méritos que sí fue capaz de traducir en acciones. Quizá el mayor mérito es que le tomó muy poco tiempo al comienzo del gobierno disipar el escepticismo que había en un sector importante del país. Tú recuerdas que después de la segunda vuelta todavía un sector del país no se hacía a la idea de tener a Ollanta Humala de presidente. Eso en un momento dado amenazaba con ser también desde el punto de vista económico muy, digamos, negativo. Y yo creo que él allí tuvo la virtud de, sin, digamos, ni remotamente traicionar el mandato popular que había recibido, abrir el gobierno desde el punto de vista, digamos, de los contactos y de la comunicación día a día a sectores que habían sido muy hostiles. Y eso le dio al gobierno en un primer momento la posibilidad, digamos, de estabilizarse. Los otros problemas ya empezaron a surgir, digamos, después, al calor de los conflictos sociales. Pero en esa primera etapa, Lerner sí tuvo una virtud, digamos, en la que pudo casar la ejecución, la práctica, con, si quieres, con el ideal, ¿no? Pero luego hubo un divorcio entre las dos cosas, y evidentemente esa incapacidad, digamos, política, perfectamente comprensible en un hombre que no ha sido un ejecutor político tradicionalmente, sino un empresario, fue, digamos, impidiendo solucionar unos problemas que cobraron ya demasiada fuerza hasta que el presidente tuvo que tomar la decisión de cambiar de gabinete. Yo comparo a Salomón Lerner Guitis con Roberto Dañino, en un principio con el mismo gobierno, con el gobierno de Toledo, que también generó dudas económicas, dudas en lo económico, y también hizo un gabinete de todas las sangres. ¿Qué virtud tuvo Roberto Dañino, que su gabinete duró un año, digamos, más o menos un año antes del arequipazo, que no tuvo Lerner, ¿no? Porque son personajes muy similares en situaciones, digamos, más o menos parecidas, ¿no? ¿Qué faltó? Creo que hay algunas diferencias, de todas formas, Paola. Una importante es que Alejandro Toledo sube al poder con un mayor respaldo en los sectores, digamos, medios y altos, y en los sectores, si quieres, empresariales. No un gran apoyo, pero sí un apoyo suficiente. De modo que no tuvo que gastar mucho tiempo en el origen, ese gobierno, en suscitar esa confianza. Por lo menos no tanto como el que tuvo que emplear el gabinete Lerner, que sí debió emplear muchas semanas solamente a tratar de disipar esas dudas. Otra cosa que ayudó mucho es la fuerza moral con la que sube el gobierno de Toledo, que tiene tanto que ver con la dictadura, ¿no es cierto? Luego del periodo interino muy corto de Valentín Paniagua, sube Alejandro Toledo, digamos, con la fuerza moral de ser el líder que recupera la democracia. Eso le da un colchón, me parece a mí, desde el punto de vista político, mayor del que tuvo el primer gabinete del presidente Humala. Es decir, la paciencia, digamos, de la sociedad peruana para con Alejandro Toledo fue mayor de la que hubo con Ollanta Humala, porque veníamos de una experiencia traumática, había una tremenda fuerza moral en Alejandro Toledo por haber sido el líder de la recuperación democrática, y los sectores, digamos, impacientes estaban dispuestos a esperar más hasta empezar, digamos, a manifestar sus reclamos. Eso no empezó realmente hasta un año después, es cuando se produce el arequipazo y es cuando cae el gabinete Dañino, ¿no? Aquí los conflictos se desataron inmediatamente, porque ya venían, digamos, de la etapa anterior. El gobierno de Alan García le entrega al gobierno de Ollanta Humala un regalo envenenado, en la forma de casi 250 conflictos, algunos latentes, otros más activos, y evidentemente, aunque hubo un periodo de relativa calma, se suscitaron muy rápidamente esos reclamos, y no solo en Cajamarca. Todo el mundo habla de Cajamarca como si fuera casi el único conflicto que ha habido en estos últimos 4 meses. Ha habido muchos otros, algunos otros manejados con relativa rapidez y que se han podido desactivar a tiempo,
otros congelados momentáneamente y podrían descongelarse en cualquier momento, pero evidentemente el de Cajamarca sí pues concentró las dificultades de las que hablábamos hace un momento, ¿no? Que creo que tuvo un espacio, digamos, mucho más acotado el gabinete Lerner para poder actuar del que tuvo el gabinete Dañino. En el gabinete que juramentó ayer hay dos personalidades que han destacado desde los últimos meses, ¿no? Que es el ministro Castilla y el primer ministro Oscar Valdés. ¿Es bicéfalo? ¿Hay un gabinete con el primer ministro? ¿Cómo ves más o menos en la correlación de fuerzas este nuevo gabinete que ha juramentado? Mira, yo creo que el presidente Humala aprecia mucho tener colaboradores que ejecutan sus instrucciones, que interpretan con rapidez y con exactitud su idea, su voluntad, y que le entregan resultados. Entonces, efectivamente, hay dos personas ahí que han demostrado ser capaces de eso. En el caso del ministro de Economía, hay que destacar algo de lo que no se está hablando. Evidentemente no se habla mucho de esto porque los conflictos sociales han, digamos, desplazado de las primeras planas este asunto, pero el presupuesto que se ha presentado al país y que se ha discutido hace poco es un presupuesto en el que el ministro recoge precisamente lo que fue la promesa de Ollanta Humala. Un asunto distinto es si van a lograr ejecutarlo de la misma forma, si va a ser suficiente. Eso ya son temas distintos que no podemos, digamos, anticipar ahora. Pero lo que sí podemos decir es que había una idea, la idea que expresó y que verbalizó en su campaña y a inicios de su gobierno Ollanta Humala, y hay una ejecución ahora en la forma de un presupuesto que hace cosas muy importantes, de las que, repito, no se ha hablado. Se habló de la inclusión social. Bueno, eso tiene varias expresiones en el presupuesto. Hay un aumento muy importante de la partida que va a las municipalidades, a los gobiernos locales. Ya sabes tú que el presupuesto se divide en el presupuesto del gobierno central, el presupuesto para las regiones y el presupuesto para los municipios. Y esta era siempre la cenicienta de todos los presupuestos. Y ahora este gobierno ha dicho, vamos a elevar exponencialmente el presupuesto para las municipalidades para tratar de llegar lo más directamente posible a las localidades, digamos, más afectadas por la pobreza. Y de hecho se aumenta más de 30% ese presupuesto. Se aumenta también algo muy importante. Venimos hablando en el Perú hace mucho tiempo de que el presupuesto se consume masivamente en gasto corriente, que no es un gasto productivo, que no tiene una, digamos, consecuencia productiva en el país. Ahora lo que han hecho es una cosa interesante, han aumentado muy significativamente, creo que más de 17%, la parte que se va a dedicar a la inversión de capital en desmedro, digamos, del gasto corriente. Desde luego no es tanto como uno quisiera, pero es un primer paso sumamente importante. Otra cosa que han hecho, además de concentrar buena parte del programa social o de los programas sociales en el nuevo ministerio, es aumentar la partida también muy significativamente. Programas sociales van a gastar más de 30% por encima de lo que se gastó el año anterior. Y todo eso, Paola, y esta es otra forma en la que el ministro está tratando de cumplir la promesa del presidente sin romper el equilibrio fiscal, porque yo te hablo de aumentos de 30, de 30, de 17, y me dirás, bueno, pero eso ¿cómo se hace con disciplina fiscal? Bueno, se hace con un poco de inteligencia, y el presupuesto, por tanto, parte de un objetivo de equilibrio fiscal, por tanto, no se va a endeudar más el país, sino incluso menos, porque va a haber un superávit fiscal y se va a pagar una parte importante de la deuda. De modo que yo no te puedo decir a estas alturas si eso va a funcionar ejemplarmente. Tenemos un Estado súper ineficiente y de hecho ese va a ser un gran reto, cómo hacer que ese Estado funcione mejor. Pero en cualquier caso, hay allí un intento de cumplir la promesa. De modo que no me sorprende que le haya pedido a su ministro de Economía que se quede. En cuanto al primer ministro, pues ya como te lo dije anteriormente, claro, en la crisis, digamos, mostró ser una persona que transmitía con relativa celeridad y eficacia unas instrucciones presidenciales. Yo me pongo en los zapatos del presidente Humala en el momento de la crisis, leyendo en los diarios o viendo en la televisión que algunos de mis colaboradores se peleaban entre sí, que algunos de ellos parecían más interesados en responder a sus aliados o a sus superiores fuera del gobierno
y yo también hubiera apreciado mucho a las personas más interesadas en ejecutar mis instrucciones, porque para eso finalmente las nombré. De modo que no me sorprende que estas personas, digamos, hayan recibido de parte del presidente una renovación de la confianza. ¿Qué respondes a la primera impresión que causó que un militar en retiro, y a su vez empresario, pero es militar al fin y al cabo, como también fue militar en retiro ya en Tumala, asuma la titular, o sea, sea el primer ministro? ¿Qué se responde? ¿Se ha militarizado el gobierno? ¿Es un gobierno verde olivo? ¿Cómo ves esa parte? No, es decir, si tú evalúas eso, digamos, sin una visión de conjunto, sin conocer al resto de miembros del gabinete, puramente sobre el papel, en efecto, llama la atención tener a un presidente que fue militar y a un primer ministro, un presidente del Consejo de Ministros que fue militar, pero todas estas cosas hay que analizarlas, digamos, en un contexto. El contexto es un gabinete que tiene una presencia civil incluso superior a la del gabinete anterior. En el gabinete anterior había 2 militares, en este hay solo 1, y si contamos al presidente había 3 y ahora hay solo 2. No solamente eso, sino que además las carteras de defensa y de interior, en cumplimiento del famoso juramento del entonces candidato Ollanta Humala en la segunda vuelta, están en manos de civiles. Y por último, hay en ese gabinete muchas personas que además de ser civiles son también civilistas en el sentido no de el antiguo y oligárquico Partido Civilista del Perú, sino en el sentido de una profunda convicción de lo que debe ser el rol de la sociedad civil en el país y también de lo que debe ser el rol subordinado a los civiles de las fuerzas castrenses. Entonces, a mí me parece sumamente injusto y me parece incluso frívolo hablar de militarización en un país que ha padecido a lo largo de 2 siglos de vida republicana independiente el horror de la militarización. Es decir, a las víctimas de los abusos cometidos por ciertos sectores de las Fuerzas Armadas en el pasado, les debe resultar altamente ofensivo que se hable en esos términos de un gobierno que no solamente no ha cometido abusos a los derechos humanos, sino que ha iniciado esfuerzos, desde luego complicados, para tratar de hacerles justicia, ¿no? Yo creo que hay que ser más prudentes en el uso del lenguaje, más respetuosos de la memoria histórica del Perú y sobre todo tener un mínimo sentido, digamos, de lo que son los hechos, ¿no? Cuando tú te puedes pasear por los canales de televisión acusando al gobierno de militarizarse y no hay nada que te lo impida y no sufres ninguna represalia, y las Fuerzas Armadas no hacen ni directa ni indirectamente nada para callar esas protestas en los medios de comunicación, a mi entender lo que hay es una desproporcionada visión de las cosas. En ese sentido, la agenda de derechos humanos que depende de la presidencia del Consejo de Ministros, estamos hablando de reparaciones, judicialización, ¿corre peligro con este nuevo titular del Consejo de Ministros? Bueno, él tiene un gabinete donde hay muchas personas que tienen convicciones muy profundas con respecto a eso, ¿no? Desde luego empezando por el ministro de Justicia. Esto es algo en lo que no se ha reparado lo suficiente. El señor Jiménez tiene unas credenciales, tiene unos antecedentes. A mi modo de ver, no solamente lo hacen idóneo para el cargo, sino que también permiten responder esa pregunta, porque él va a ser una persona que desde esa cartera evidentemente va a defender el punto de vista de la justicia histórica. Hay otras personas en ese gabinete, desde luego, en otras carteras que también tienen una vieja, digamos, trayectoria de defensa de los derechos humanos. Pienso en el nuevo ministro de Cultura, por ejemplo, que es una persona que tiene no solamente una trayectoria, sino también unas convicciones que a mí me constan muchísimo. De modo que creo que en cualquier caso, si esa fuera, digamos, la tendencia del propio primer ministro, es decir, la tendencia, digamos, al endurecimiento, están suficientemente, digamos, disueltas en un gobierno con mucha participación de gente con convicciones relacionadas con los derechos humanos como para moderar eventualmente esa tentación. De modo que creo que es justo darle, digamos, un voto de confianza inicial y luego esperar, digamos, que ellos estén a la altura de esta expectativa. Lo que no me parece justo es descalificarlos
desde ya, solamente porque resulta que el primer ministro fue alguna vez un militar, olvidando por lo demás que después de eso fue durante casi 2 décadas también un empresario, ¿no es cierto? Otro fantasma que ha estado, digamos, pululando durante este cambio, esa salida de Lerner, entrada de Valdés, la extradición de Alberto Fujimori. ¿Hay un riesgo digamos, de que por el apoyo en el Congreso tan disciplinado del grupo fujimorista se pueda dar una extradición del expresidente? Perdón. ¿Se pueda dar el indulto al expresidente? Yo creo que a menos que haya una prueba irrefutable de que tiene una enfermedad terminal, no hay nada que temer a ese respecto. Yo creo que hay que creerle al gobierno cuando dice, y además lo dice reiteradamente, que solo en ese caso se abordará este tema, que este tema no está hoy día en la agenda. Es un tema que parece que estuviera en la agenda porque el grupo fujimorista o fujimontesinista ha logrado colocarlo en la agenda. De manera que como tienen un acceso, digamos, bastante generoso a los medios de comunicación, en cierta forma han creado la idea de que esto es algo definitivo, de que es algo irresistible, de que se nos viene, digamos, un indulto que nadie puede parar. Pero eso es algo que está en su ilusión, en su fantasía, en su imaginación, no en la agenda del gobierno. Una vez más, te digo que en el gobierno, en el gabinete de Ollanta Humala, hay una enorme cantidad de personas que tienen con respecto a esto convicciones muy claras. La idea de que el ministro de Justicia va a firmar un indulto olímpicamente porque se lo pide el fujimontesinismo, para mí es absolutamente inconcebible. La idea de que muchas otras personas de ese mismo gabinete van a aceptar semejante cosa sin una prueba irrefutable de que está de por medio un enfermo terminal, es algo absolutamente inconcebible. No hay ninguna posibilidad real. Lo que creo que ha pasado aquí es que han inflado una expectativa que luego ellos van a tener que explicar a sus propios seguidores, porque no va a tener una correlación, a menos que hubiera, repito, una situación muy extrema, desde luego que obligaría a un gesto humanitario, como es evidente. El otro efecto que ha tenido el nombramiento de Óscar Valdés ha sido la salida de Alejandro Toledo de la alianza con Ollanta Humala, una alianza que duró 4 meses. ¿Qué te parece este romance tan cortito? Uy, en 4 meses se pueden hacer muchas cosas. A mí me parece que ha tenido una duración incluso mayor de la que muchos anticiparon, porque esa fue una alianza que desde el comienzo tuvo, yo diría, la, digamos, carga negativa de unos seguidores o colaboradores del presidente Toledo que nunca se resignaron a ella. En parte no se resignaron a ella por puro cálculo, digamos, electoral, y en parte no se resignaron a ella porque no lograron tener la cuota de poder que ellos creían que debían tener por haber contribuido a la victoria electoral, ¿no? Y desde luego en este último episodio algo de eso ha habido. Ha habido una negociación, digamos, o semi-negociación discreta, en la que quedó muy claro en un momento dado que el presidente Toledo, probablemente empujado por su gente, quería tener ahí una participación política importante, quería tener una cuota de poder para poder, digamos, satisfacer a un partido o a una agrupación que tiene esa expectativa desde hace mucho rato. Pero esos no eran los planes del presidente Humala, precisamente era lo que quería cambiar. Es uno de los factores que contribuyó en el gabinete anterior a esa zozobra de las últimas semanas. Entonces, en la medida en que era incompatible una cosa con la otra, el presidente Toledo tenía 2 opciones. Una era ser un estadista dispuesto, digamos, a dejar insatisfecho a su propio partido o jugarse por su propio partido. Me da la impresión de que escogió lo segundo. Ahora, eso es respetable de todas formas porque un líder político finalmente tiene todo el derecho del mundo de tomar decisiones políticas con su gente. Lo que no me parece bien es la forma en que se ha producido este alejamiento o distanciamiento. Me parece que las frases altisonantes de los últimos 2 días eran innecesarias y en boca, digamos, de un jefe de Estado
en boca de una persona que ha tenido un rol histórico tan notable en los últimos años en el país, desentonaban. Yo quiero creer que no van a ser frases duraderas, que van a ser pasajeras, que se las llevará el viento, y que, digamos, en la quietud de su conciencia, el presidente Toledo sopesará los distintos elementos, uno de los cuales, Paola, es este. No hay que olvidar nunca que todavía los enemigos de la democracia no son pocos y están activos, y sobre todo a la espera de oportunidades para actuar. Si al presidente Humala lo dejan solo los demócratas, lo hostilizan más de la cuenta los demócratas, van a crear a su alrededor un vacío que, como ya sabemos, en política nunca queda, digamos, sin llenar mucho tiempo. Y ese es el gran peligro que puede darse aquí, que el fujimorismo, los sectores más radicales del fujimorismo, interpreten en un momento dado que ese vacío lo pueden llenar ellos. Y esa es una situación que yo creo que dañaría mucho a la democracia y de algún modo confirmaría lo que creo haberte comentado en una entrevista anterior, y es que fueron los demócratas los grandes responsables de que el fujimorismo reviviera de ese modo y estuviera a las puertas de volver al poder. De modo que la responsabilidad que tiene gente como el presidente Toledo es enorme. Yo quiero creer que los últimos 2 días ha sido pasajero y que va a tomar una actitud estadista en los próximos meses, lo que no significa necesariamente convertirse en un aliado, ni tampoco reprimir una eventual crítica al gobierno, pero sí significa tener muy claras las prioridades y esa ruptura altisonante con un nuevo gabinete que lo único que intenta es hacer más eficaz el cumplimiento de la promesa de Humala por la cual Toledo luchó también en la segunda vuelta. Me parece que no se condice con lo que es la estatura de un ex jefe de Estado. ¿Cómo queda el sector de la izquierda que acompaña a Salomón Lerner y se está yendo con él? ¿Cómo queda esa alianza que estuvo, bueno, en la PCM, que fue muy visible en diversos sectores, Ministerio de la Mujer? En el mismo Congreso hay un grupo parlamentario donde está Javier Descanseco como la figura más notoria. ¿Cómo queda después de este recambio? Bueno, se ha producido la percepción, a mi modo de ver errónea, de que la izquierda ha abandonado el gobierno. Tampoco es verdad. Hay personas de izquierda todavía en el gobierno, varias personas de izquierda en el gobierno. Lo que ha pasado es que un sector de la izquierda, evidentemente que tenía una relación más personal con el anterior primer ministro, ha tenido que abandonar el gobierno. Pero abandonar el gobierno no significa necesariamente abandonar los objetivos del gobierno ni abandonar una colaboración que puede ser parlamentaria y que puede darse también desde la sociedad civil. No siempre la mejor forma de colaborar con un gobierno es formar parte de su Consejo de Ministros. Hay otras maneras de fortalecerlo, otras maneras de evitar que se desvíe y otras maneras de contribuir a que cumpla sus objetivos. Yo creo que haría muy mal la izquierda peruana si abandonara por completo, digamos, su entendimiento con el gobierno de Humala, por las mismas razones que apuntaba en el caso de Perú Posible, ¿no? Porque los demócratas no deben abandonar al presidente Humala, no deben exacerbar la hostilidad al punto que le creen un vacío que solo las fuerzas antidemocráticas puedan llenar el día de mañana. Ese error ya lo cometimos los demócratas muchas veces y la consecuencia fue siempre la misma. De modo que creo que sería un error de la izquierda peruana interpretar lo que ha ocurrido con este cambio de gabinete, de Consejo de Ministros, como una ruptura del presidente Humala con la sensibilidad y los objetivos de la mejor izquierda peruana, de la izquierda moderada del Perú. Ese es un concepto, a mi modo de ver, y una percepción totalmente errada y además absolutamente injusta. Todavía hay personas en ese gabinete que se consideran de izquierda y que no han sido ni remotamente menospreciadas, ni mucho menos, por supuesto, expulsadas del gobierno. ¿Qué te haría a ti cambiar, digamos, qué haría en este momento? Bueno, en las redes sociales hay mucha gente decepcionada y diciendo que le devuelvan su voto, sobre todo los sectores vinculados a la izquierda. Mucha gente aquí del Switcher también me dicen que sienten que su voto no ha sido respetado de acuerdo a las promesas del presidente.
¿A ti qué te haría hacer alguna suerte de arrepentimiento a tu voto, Álvaro? A ver, exigirle al gobierno el cumplimiento acelerado de sus promesas me parece sano, me parece necesario. Exigirle al gobierno cada vez mayores pruebas de que está dispuesto a llevar adelante su programa también me parece justo y sano, y por supuesto ejercer la crítica en términos intensos y constantes no solamente es sano, necesario, no, es indispensable. No hay democracia que pueda tonificarse si no existe un elemento crítico. Pero también seamos justos con el gobierno del presidente Humala. Hay que juzgarlo a partir no del gobierno ideal que cada uno de nosotros tiene en la cabeza o en el alma. Hay que juzgarlo a partir de la promesa que él hizo. Él prometió 3 cosas y me parece injusto desconocer que está haciendo esfuerzos por cumplirlas. La primera, preservar la democracia. Nadie en su sano juicio puede señalar al presidente Humala como un adversario de la democracia desde el poder. Prometió también, desde luego, preservar el marco económico. No solamente lo ha preservado, sino que además en el presupuesto que acaba de presentar al país ha hecho un esfuerzo enorme para que esta, digamos, apuesta importante por los programas sociales y por la redistribución hacia los municipios de un presupuesto que antes estaba mucho más concentrado en Lima, tenga un sentido enorme de responsabilidad preservando la estabilidad fiscal. Y la tercera promesa, importantísima por supuesto, quizá para muchos de sus votantes, la más importante de todas, es hacer participar masivamente a los peruanos en una abundancia que hasta ahora solo han visto a lo lejos y a la distancia. Bueno, ese es un cumplimiento más lento, más complejo, más, si quieres, de largo plazo. Pero lo que no se puede negar es que el presidente está intentando cumplir esa promesa. Y me parece a mí que también es injusto acusarlo por el episodio de Cajamarca de haber abandonado los ideales, digamos, de cazar a la gran minería con los justos reclamos y justos derechos de las comunidades. Si ese fuera el caso, no estarían dadas las condiciones hoy que se dan no solo en Cajamarca, sino también en muchas otras regiones del país, incluyendo, por supuesto, Puno o localidades como Andahuaylas, donde la minería está prácticamente paralizada, precisamente porque el gobierno no ha querido forzar las cosas. Es muy injusto que se diga que el presidente ha apostado a ojos cerrados por la gran minería contra los intereses populares de las comunidades, cuando hay varios lugares en el país donde precisamente porque no ha querido hacer eso, la minería hoy día está paralizada. Pero no le pidan al presidente Humala lo que no prometió. No le pidan que renuncie a la empresa privada, que renuncie a la inversión extranjera, que renuncie a la posibilidad de que el gobierno tenga recursos fiscales, con lo cual es hacer, digamos, posible el cumplimiento de su promesa social. Pedirle eso es pedirle algo que no prometió, pedirle algo por lo que no votamos los peruanos en la segunda vuelta, y además pedirle algo por lo cual el futuro, la historia, le cobraría muy caro al presidente Humala, porque sería abrir las puertas al desbarajuste económico y eventualmente a una mayor pobreza. De modo que paciencia, confianza, no nos dejemos aturdir por el titular de esta mañana, tengamos un poquito más de sentido de lo que fueron las promesas del presidente y de lo que está haciendo el presidente por cumplirlas. Si se tiene eso en claro, que vengan todas las críticas del mundo y por supuesto ejerzamos toda la fiscalización del mundo, porque nadie es perfecto y porque ningún gobierno lo es. En ese sentido, ¿cómo viste, digamos, este discurso en Ayacucho, que justo fue el preludio el día anterior de la renuncia de Salomón Lerner? ¿Qué sensación te dejó este discurso de Ollanta Humala en la Pampa de la Quinoa? Me dejó la sensación de un soldado, digamos, emocionado ante su institución, que venía de varias semanas de una terrible tensión política, de una terrible tensión social, con un gabinete que él mismo se daba cuenta que ya no daba más de sí, y que tuvo allí, digamos, un momento, si quieres, de regreso a sus raíces, un momento de gran, digamos, descarga emocional que se tradujo en
en ese discurso que probablemente no se habría dado exactamente en esos términos en otro contexto. Los que creen ver allí, digamos, la confirmación del peligro militarista, me parece que están exagerando. Lo que yo vi ahí fue a un soldado que ante su antigua institución estaba haciendo una enorme descarga emocional después de unas semanas duras. Yo creo que no es el mejor momento para abrir algunos de los debates que se han planteado con posterioridad a ese discurso, porque si ya es difícil concentrarse en uno o dos objetivos y realizar, digamos, los planes que uno tiene con respecto a uno o dos objetivos, infinitamente más complicado es tratar de atacar 10 o 15 objetivos distintos. De modo que yo, modestamente, desde luego, yo no tengo en esto ni remotamente la última palabra, simplemente por, en fin, observación de lo que es la historia del Perú y de otros países, aconsejaría tratar de no dispersar demasiado los objetivos hasta que estemos muy seguros de que los más importantes estamos en condiciones de cumplirlos. Una vez que eso esté claro, es perfectamente legítimo abrir otro tipo de debates en el país sobre el tema del voto de los militares, etcétera, etcétera. Pero no sé si es buen momento para que todos, digamos, en fin, toda la atención y energía que se requiere para los objetivos políticos, sociales y económicos de este momento queden dispersos, digamos, en nuevos asuntos que evidentemente van a provocar debate en la sociedad peruana. En este sentido, mi impresión luego de este cambio es que Conga, digamos, Conga va, o la inversión en minera en Conga va, porque sienten de que si retroceden o dicen que no, la demás inversión que está por realizarse en el país no se está haciendo. Entonces, ¿qué reto tiene el gobierno para que Conga, en esas condiciones tan difíciles, donde la empresa Yanacocha no es querida en Cajamarca, donde la gente no quiere que se toquen sus lagunas, y por otro lado el gobierno que quiere que se realice esta inversión, se haga, cómo hilar o cómo hacer para esta fórmula funcione, ¿no? ¿Qué aconsejaría? ¿O qué dirías o qué esperarías? Mira, yo creo, Paola, que en este momento hay que tratar de destrabar la situación de un modo que sea, digamos, cuidadoso, ¿no? Hay que tratar de evitar, digamos, volver a encender la pradera, cosa que podría ocurrir con mucha facilidad. Sobre todo habiendo en algunas provincias ahí ya un estado, digamos, de emergencia, hay que tener mucho cuidado y mucha prudencia. Creo que sería un error, digamos, segmentar el país de tal modo que desvinculemos el caso de Cajamarca del de otros lugares del Perú, donde hay mayores posibilidades de destrabar la situación en los casos en los que hay una traba o mayor capacidad, digamos, para llevar adelante las muchas inversiones que están proyectadas. Hay más o menos entre 40 y 50 mil millones de dólares de inversiones proyectadas para los próximos años. Es mucho dinero, son muchos proyectos y muchos de ellos perfectamente viables y sin el riesgo, digamos, de una confrontación social. De modo que no nos quedemos anclados en el caso de Cajamarca, porque me parece que sería debilitar, digamos, las posibilidades de que en otras partes prosperen las inversiones. Ahora, en el caso de Cajamarca hay que negociar y hay que ver la posibilidad de un nuevo estudio ambiental y hay que ver la posibilidad de que la propia Yanacocha use la imaginación para tratar, digamos, de romper lo que se ha convertido ya en una falta total de confianza, ¿no? El Perú ha sido generoso con Newmont, el Perú ha sido generoso con Yanacocha. Todos recordamos lo que sucedió en los años 90, todos recordamos la disputa tremenda que hubo con la empresa francesa. Todos recordamos que esa disputa se dirimió, como entonces se dirimían este tipo de disputas, en el servicio de inteligencia y a través del señor Vladimiro Montesinos. Y todos recordamos hasta qué punto esa importante, muy importante empresa extranjera quedó asociada en el Perú a uno de los episodios más lamentables desde el punto de vista ético, ¿no? Y sin embargo el Perú ha permitido a Newmont seguir operando a tal punto que hoy día Yanacocha representa
más o menos la quinta parte de los ingresos mundiales de la empresa, y le ha permitido no solamente seguir operando, sino también empezar a desarrollar otros proyectos. Yo creo que es justo pedirle a Newmont que, a cambio de ese acto enorme de generosidad que ha tenido el Perú, dado sus antecedentes, emplee al máximo su imaginación para tratar de restablecer la confianza de las comunidades y para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo o de principio de acuerdo que permita no solamente disipar los temores perfectamente legítimos de las comunidades, sino ir incluso más allá de eso, y es tratar de sentar un precedente que otros lugares del país puedan empezar a observar como modelo. Yo creo que eso no es imposible. Creo que eso está dentro de las posibilidades de personas que tengan como objetivo no solamente realizar un beneficio, sino también establecer una nueva forma de compromiso con el país. Esto está dentro de las posibilidades, y si el gobierno logra crear el marco para esa negociación, yo no veo imposible que el día de mañana se pueda destrabar la situación. Pero si no fuera posible destrabarla, no nos quedemos paralizados por Cajamarca. El Perú está lleno de posibilidades de inversión y no es cierto que Cajamarca va a matar la inversión extranjera. Hoy día, como creo haberlo dicho alguna vez, hay que ser idiota para no mirar con entusiasmo al Perú si tienes 4 reales para invertir. De modo que tampoco hay que caer en el catastrofismo de pensar que los capitales extranjeros van a huir despavoridos. Eso no es cierto. El papel de Nadine Heredia, digamos, consejera, amiga, esposa, ayer estuvo en la foto, digamos, al costado del presidente y del primer ministro saliente, bueno, y el entrante. ¿Cómo evalúas el papel de Nadine Heredia, digamos, aquí en el gobierno, ¿no?, en general? Yo creo que ella tiene una cantidad enorme de cualidades. Una de ellas es la serenidad. Creo que es una de las personas más serenas que yo he visto en política, ¿no? Es una persona que ante la adversidad, que ante la dificultad, que ante la crisis, cuando la gente, digamos, a su alrededor empieza a perder un poco la cabeza por la tensión, mantiene una enorme ecuanimidad. Y esa es una cualidad que yo estoy seguro que el presidente Humala aprecia mucho en ella, ya no solo como esposa, sino como consejera, ¿no? Otra cualidad que creo que es importante es que ella entiende muy bien cuáles son los objetivos del gobierno. En un mundo, digamos, en el que muchos políticos están intentando aprovechar las circunstancias en beneficio propio, en que no ven necesariamente el bosque porque los ciega la rama, ella tiene un claro sentido de lo que son, digamos, los objetivos del gobierno de su marido. Y eso le permite darle buenos consejos al presidente, mirar las cosas con una cierta, digamos, distancia o si quieres, con un sentido de conjunto. Es una cualidad en política muy rara, y esa cualidad que ella tiene, yo creo que también le permite aconsejar al presidente con mucha sabiduría, ¿no? Y otra virtud que tiene es que cuida mucho las formas. En el Perú, como seguramente quienes nos están viendo saben muy bien, nuestros políticos normalmente no cuidan mucho las formas. Hay una cierta tendencia a la charlatanería, la bravata, la provocación, el insulto, y ella tiene un cuidado de las formas que a mí me parece que es una aportación importante a la política peruana, no siendo ella propiamente una figura política y ciertamente no siendo una funcionaria pública, ¿no? De modo que yo, a diferencia de algunos de estos críticos de ocasión, creo que una de las mejores cosas que le han pasado al gobierno de Humala en su todavía corta vida ha sido la forma en que ella ha logrado ir creando para sí misma un rol que respete, por supuesto, el hecho de que ella no es la presidenta, que respete el hecho de que ella no es propiamente una funcionaria pública, pero que al mismo tiempo permita explayar al máximo las cualidades que ella tiene y que con todo derecho quiere poner al servicio
del gobierno de su marido, ¿no? A mí me parece que es un logro muy importante que habla de sus virtudes, y yo no culpo al presidente Humala en absoluto por tener en ella una enorme confianza política. Me parece que es un aporte enorme a la vida pública peruana. En la gran transformación, el lema del gobierno de Ollanta Humala, que han sufrido en los últimos días, o ya venía desde hace tiempo, el director del diario La Razón, Uribe Shmuel, Fritz Dubois de Perú 21, Aldo Mariátegui. Después de este cambio de gabinete es como si vieran la luz, ¿no? Era una profecía autocumplida tuya, ¿no? De hecho hay una frase de Aldo Mariátegui que dice: como tampoco, por lo visto, jamás fue un revolucionario chavista. Aldo Mariátegui y su gran transformación. Tú lo previste, pero ¿pensaste que iba a ser tan rápido o que iba a ser tan abiertamente, si iban a ser tan humildistas tan rápido, qué sé yo? No, a mí no me sorprende nada, ¿no? Yo creo que esto estaba perfectamente en el destino de este gobierno, suscitar entusiasmos, digamos, sorprendentes entre sus peores críticos de entonces, ¿no? Pero bueno, digamos, bienvenidos. Si creen que es hora de pasarse, digamos, al campo de las simpatías con el gobierno, bienvenidos. Ahora, que no crean que el presidente Humala va a ser el gobierno por el que ellos tanto se entusiasmaron en los años 90, porque si eso creen, se van a llevar una sorpresa monumental. Este es un gobierno que respeta la democracia, es un gobierno que tiene un sentido muy claro de que las instituciones civiles deben ser respetadas, y es un gobierno que en última instancia también tiene muy claro, me parece a mí, que en los años 90 se abusó de un modo sistemático, no solamente de los derechos humanos, sino también de las expectativas populares, porque en lugar de incorporar a sectores populares marginados y postergados a la fiesta de la abundancia, lo que se hizo fue someterlos a la tremenda humillación de un asistencialismo digno de mejor causa, ¿no? Un esfuerzo que está haciendo este gobierno, por ejemplo, ese es otro tema del que no se habla nunca, Paola, y que viene reflejado en el propio presupuesto al que me referí, es el de tratar de hacer más eficiente la función del Estado. Hay, como sabes, un programa que tiene que ver con el presupuesto por resultados, ¿no? Que es un programa que viene del gobierno anterior, pero que se estaba aplicando de un modo bastante limitado. Ahora el gobierno ha anunciado que va a ampliar de un modo también exponencial el número de programas sujetos precisamente a este principio de presupuesto por resultados. Bueno, eso es la negación de lo que fueron los años 90. En los años 90 el presupuesto era básicamente un soborno, un intento perpetuo de soborno de la voluntad popular, ¿no? Si aquí el programa de presupuesto por resultados lo logra llevar el gobierno a sus últimas consecuencias, lo que va a hacer es algo muy interesante, que es traducir, digamos, el aumento del presupuesto social en algo que sea productivo, es decir, que tenga una consecuencia productiva en la sociedad, que es algo que nos ha faltado en estos últimos años, donde ha habido programas sociales que han intentado, digamos, aliviar la pobreza, atenuar la pobreza, pero que no han sabido convertir esa relación entre el Estado y la población en un incentivo productivo, ¿no? Yo creo que esta interesante apuesta por el presupuesto por resultados que se anunció hace algunas semanas va un poco encaminado o va encaminada en ese sentido. Y eso puede ser también algo muy interesante que a mi modo de ver aleja por completo a este gobierno del gobierno de los años 90, con el que alguno de estos entusiastas de última hora se entusiasmó tanto entonces, ¿no? Álvaro, mucha gente se pregunta por tu optimismo a prueba de balas, ¿no? Es un optimismo en el cual lo que dicen es que nada, no objetas absolutamente nada y como que la gente hasta se desespera cuando te escucha porque dice me está convenciendo de lo contrario. ¿De dónde saca Álvaro Vargas Llosa ese espíritu, digamos que hace que la cosa no se vea tan negra o como se veía, o alguna gente que estaba como muy preocupada, etcétera, ¿no?
ahora lo único que hago es ver las cosas con un mínimo de objetividad. Yo entiendo que mucha gente, yo estoy ahora en Washington, en fin, lamentablemente, pero estaré en Lima dentro de 4 o 5 días, pero quizá esto me da una perspectiva, ¿no? Si tú estás en el Perú leyendo los titulares tremebundos todos los días, en conversaciones donde se reproducen esos titulares de un modo aún más catastrofista, si vives envuelto en el rumor y en el chisme, si tienes, digamos, una perspectiva que es más la de la rama que la del bosque, yo entiendo que puedas dejarte llevar por ese clima, digamos, plumbio y grisáceo que se está empezando a crear, a mi modo de ver, de forma antojadiza. Pero si tú ves las cosas con un poquito de objetividad y un poquito de distancia, yo creo que aprecias muchísimo más claramente lo que está ocurriendo, ¿no? Y mi mensaje a esas personas no es que no hay que ser críticos. Yo me he pasado la vida ejerciendo la crítica y yo soy una persona que vive por y para la crítica y el ejercicio de la crítica. Pero me parece a mí que es muy injusto que nosotros acusemos a este gobierno de cosas que no ha hecho y que nosotros renunciemos a la esperanza a 4 meses de que el gobierno se haya iniciado. Esto es algo francamente histórico. Yo no he visto nunca esto con ningún otro gobierno en el Perú y con ningún otro gobierno en ninguna parte del mundo. ¿Por qué nos vamos a condenar nosotros mismos a perder la ilusión cuando todavía los hechos objetivos no aconsejan perder la ilusión? A mí me parece que es un derrotismo con el que por lo menos yo no comulgo. A mí me parece que hay razones todavía para ser optimistas, lo que no significa no ejercer la crítica, significa someter esa crítica a las prioridades y al sentido común y al sentido de la razón. Y si tú ves estas cosas con objetividad, lo que está pasando hoy día en el Perú se parece muy poco a lo que anuncian esos titulares catastrofistas. Bueno, Álvaro, para ir cerrando, ¿cómo ves digamos, no sé, desde Washington, pero ya el comportamiento de la prensa en el Perú en este año, ¿no? En estas elecciones hasta febrero hubo un candidato, luego bueno, vino abril, vino la segunda vuelta, todo lo que pasamos. ¿Cómo has visto esta prensa, el devenir de la prensa en el año 2011? Es uno de los capítulos, digamos que menos edificantes del Perú de este año, ¿no? Es decir, hay una desproporción muy grande entre el progreso del país en muchos sectores y el progreso de nuestra prensa, que me parece que es mucho menor. Es curioso, ¿no? En los países la modernización se tiende a dar de un modo que no es simultáneo ni sincrónico. Es decir, algunas cosas se desarrollan a gran velocidad y otras cosas van mucho más lentas, ¿no? Y eso ha pasado en el Perú. Es decir, hay ciertos sectores de la vida económica que han crecido de un modo veloz, hay una clase media que se ha expandido, el Perú se ha globalizado de un modo que es, bueno, impresionante. Solamente cuenta la cantidad de teléfonos celulares que hay en el Perú y es impresionante. Y sin embargo, todo eso, cuando lees nuestra prensa, queda como desmentido por un, no sé, sector de nuestra vida que está todavía, a mi modo de ver, muy lejos de esa modernización y de ese progreso, ¿no? Yo veo muchos de los periódicos de América Latina con frecuencia, en parte por razones de trabajo, y tiendo a comparar, y aunque hay excepciones muy notables, desde luego en el Perú hay un periodismo tremendamente valioso y de gran calidad, también es cierto que abunda un periodismo de muy mala calidad, muy envilecido, que no tiene un respeto, digamos, por nada ni por nadie, y que además tampoco tiene un respeto por la verdad, que se dedica a hacer propaganda, que está partidarizado a niveles que están reñidos con un elemental sentido de lo que debe ser un medio de comunicación, ¿no? Y antes de progresar hay que aceptar la crítica. Si nosotros no aceptamos como medios de comunicación que estamos cometiendo errores muy graves, yo veo imposible que corrijamos esos errores, ¿no? De modo que hay que empezar por un ejercicio de autocrítica. Digo autocrítica porque yo también ejerzo, por lo menos parcialmente, el periodismo. Y yo como hombre de prensa siento una digamos, no sé cómo llamarlo, un desfase entre el progreso que se ha dado en muchos ámbitos en el Perú
y lo que está sucediendo con nuestra prensa. Una de las pocas excepciones es, por supuesto, la mula, ¿no? ¿Por qué se hizo la mula tan popular? ¿Por qué se volvió una especie de magneto que atraía la atención de mucha gente que quería saber la verdad o simplemente que quería tener acceso a una pluralidad informativa y de opiniones? Bueno, porque no la encontraba en otras partes. No solamente porque era un medio digital, hay muchos otros medios digitales en el Perú y en el extranjero. Evidentemente les suministraba y les suministra a un público muy grande algo que los otros medios de comunicación habían dejado de suministrarle, ¿no? De modo que este es un aporte importante al periodismo peruano, pero también, en cierta forma, algo que, digamos, deja mal parado a un sector de nuestra prensa que en un momento dado simplemente cortó amarras con la verdad, dejó de ofrecerle al público aquello que el público quería y se envileció a unos niveles que verdaderamente causan vergüenza ajena para cualquier persona y sobre todo para una persona, y como es mi caso, he tenido vinculación con los medios de comunicación durante mucho tiempo. Perfecto, Álvaro, muchísimas gracias. Ya nos vemos en Lima. ¿Cómo no? Hasta prontito, muchas gracias. Gracias, hasta luego. ¿Ya está? ¿Lo cortaste?